Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí sintonizando en esta tarde-noche el servicio de este miércoles. Hoy tenemos el privilegio de tener el último capítulo tanto de la serie como del libro de Nehemías. Con este tema cerramos hoy lo que es el pasando este ladrillo, otro ladrillo, que ha sido de mucha bendición. Y la vida de Nehemías es tan enriquecedora de ver varios puntos que se ha visto también libros sobre el liderazgo de Nehemías y hay mucho de dónde estar escarbando. Entonces hoy estaremos estudiando el capítulo 13 de Nehemías y el capítulo 15 del libro donde nos hemos estado basando. Así que vamos a orar para poner este estudio en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que uses mi boca y toda palabra que salga de ella para que sea una palabra que reedifique nuestras vidas y que sea de bendición a muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como comentaba hace un momento, vamos a estar basando este estudio en el capítulo 13 de Nehemías. Así que vamos a estar tomando 4 puntos muy específicos en los cuales vamos a estar analizando. Así que pongamos de mucha atención en cada uno de los puntos. El primer punto que vamos a ver es desobediencia respecto a ofrendas, la desobediencia que hubo en el pueblo respecto al día del reposo, la infidelidad y el compañerismo comprometedor. Entonces son los 4 puntos que vamos a estar viendo en esta tarde-noche. Al final de todo, Nehemías sabía que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte, a salvo y seguro. Más allá de eso, también los guió a ser puros, adoradores y obedientes. Sin embargo, Nehemías ciertamente cargaba con un sentimiento de fracaso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 del libro de Nehemías, el pueblo hizo un solemne pacto delante de Dios para que no harían compañerismo comprometedor. Ahorita vamos a abundar un poquito más. Desobediencia respecto a las ofrendas y respecto al día de reposo y su infidelidad. Y apoyar la obra de Dios, obviamente con el dinero como lo ordenaba Él. Mucho de esto que vamos a estar hablando el día de hoy, pues lo podemos ver que es una realidad el día de hoy. Tenemos que poner mucha atención porque tal vez es algo que, aunque pasó hace miles de años, pero que nos confronta con lo del día de hoy. Así que para este punto de Nehemías 13 ya habían pasado 10 a 12 años que había regresado a donde él estaba originalmente trabajando y como parte del rey. Entonces, para el momento en que se suscita Nehemías 13, vamos a volver cómo regresaron a los tiempos de atrás, a sus pecados de atrás, de tiempos atrás, en los cuales lo habían puesto en el olvido. Israel se encontraba en los mismos pecados a los que se había comprometido a no volver a cometer jamás. Entonces estaban otra vez en esa posición. Nehemías tuvo que lidiar los problemas con las relaciones románticas paganas, en otras palabras, compañerismo comprometedor. Tuvo que confrontar y lidiar
con los negocios que estaban haciendo en el día de reposo, en el día del Señor, y fallar en apoyar la obra de Dios que Él lo ordenó. Así que vamos a estar viendo esta parte. En Nehemías 10:39, el pueblo lo prometió no abandonar la casa de nuestro Dios, pero más adelante, en Nehemías 13:11, Nehemías tuvo que preguntar, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Está abandonada porque Israel no mantuvo sus promesas delante de Dios. Y ahí nos estábamos adelantando un poquito. Ok, vamos a leer lo que es Nehemías 13, del 4 al 9. Y dice así. Y antes de esto, el sacerdote Eliasab, siendo jefe de las cámaras de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y él había hecho una gran cámara en la cual guardaba las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliaseb por consideración en Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me lo dolió de gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Como habíamos comentado, habían pasado alrededor de 10 a 12 años de cuando había dejado Jerusalén y había estado de regreso en Babilonia y volvió a regresar. Entonces estuvo lejos de Jerusalén por alrededor de 10 a 12 años. Entonces, en este tiempo fue cuando casualmente Tobías, una amonita, uno de los mismos mezclados con extranjeros que había sido excluido de la congregación del pueblo de Dios alrededor de 10 años atrás, por su maldad, por nada más simpatizar y no comprometerse con la palabra de Dios. En ese punto, en el registro de Nehemías, Tobías no solo estaba presente ante la congregación, sino que incluso rentaba uno de los almacenes dentro de los patios del templo, de los cuales no le pertenecía estar viviendo ahí. Aparentemente Tobías no había cambiado con los años, no se había unido al pueblo de Dios en los términos de su pacto. El problema era evidente para Nehemías, pero Eliaseb estaba totalmente cegado. Eliaseb era el sacerdote en ese tiempo. Y en este tiempo, Eliaseb había llegado a un acuerdo con uno de los enemigos de la obra de Nehemías en la reconstrucción del muro, que era Tobías. Entonces, era uno de los personajes en esta historia de la reconstrucción del muro, en los cuales se oponía a la obra de Dios. No sé si alguno de ustedes se identifica que muchas veces hemos estado en este proceso de estar en contra del proceso del avance del Evangelio, o conoce a gente que nomás está simpatizando, viene a congregarse, pero no aporta más, sino está en contra de todo lo que se hace. Así era Tobías.
Entonces, había razones por las que estaba tan inquietante Nehemías. Entonces teníamos que sacar a Tobías de las cámaras del templo y dentro de los muros para poder limpiar. Estas habitaciones estaban dentro de los patios del templo de Dios, estaban siendo ocupados por este hombre que no solo era pagano, sino que también tenía una historia de oposición activa para la obra de Dios en los días de Nehemías. Aparte, hablaba demasiado mal de Eliaseb, que era el hombre de Dios, el líder espiritual de Israel en ese momento, y de aquellos que lo rodeaban. Esto mostraba que si Eliasif estaba cegado en un área problemática, tampoco había nadie a su alrededor que pudiera confrontarlo con el problema. Así que se tenía que ir de las cámaras totalmente Tobías. Y dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías no era alguien que solo se sentaba y se lamentaba. Él tomaba acciones. No solamente hay que confrontar, molestarse, sino hay que tomar acciones delante de las cosas que no le agradan a Dios. En nuestra propia vida, en nuestra familia, dentro de la iglesia, para poder arrancar de fondo todo lo que está mal, todo el pecado. Él tomó acciones arrojando todas las cosas de Tobías fuera de las habitaciones que ocupaban en los patios del templo y finalmente regresando las habitaciones a su uso habitual y regresando los utensilios sagrados del templo a estos almacenes y también el diezmo de los granos, del aceite y de todo lo que se diezmaba en aquel entonces, para solamente poder poner todo lo que era sagrado para Dios dentro del templo. Aquí podemos hacer una comparación de que Nehemías se parece mucho al Señor Jesús cuando limpió el templo de quienes lo profanaban. Tanto Jesús como Nehemías tuvieron la sabiduría de no confundir el amor con el ser amable y la sabiduría de saber cuándo tomar acciones osadas, de tomar acciones determinantes. Después de la limpieza moral, de empezarlo de sacar a Tobías, Nehemías hizo limpieza física y no quiso ni dejar el olor de Tobías dentro de estos almacenes. Ya me imagino Nehemías y la gente que le ayudaba limpiando con fabuloso, con cloro, para que no hubiera nada ni a lo más cercano al olor de este personaje. Y ya cuando estaba totalmente limpio es cuando regresó todo esto de los granos, las ofrendas y los utensilios sagrados del templo. Y vamos a pasar al segundo punto que vamos a estar viendo en este estudio, que es la desobediencia respecto a las ofrendas. Si no estás ofrendando o diezmando, creo que Dios te va a hablar en esta tarde. Vamos a hablar en Nehemías 13, del 10 al 14. Encontré asimismo que las acciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas de
Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios en su servicio. Qué interesante punto, y hemos estado leyendo ahorita en Nehemías, y sobre todo en esta parte, habían dejado de dar sus diezmos, sus ofrendas, y ya nadie, ni los levitas estaban haciendo su chamba, ni los sacerdotes, porque no había para poder seguir la obra del Señor. El pueblo no obedeció a Dios con respecto al dar, debido a la falta de apoyo. Los que debían dar su tiempo para el servicio de Dios y su pueblo, los levitas y cantores, no pudieron seguir y tuvieron que dejar sus servicios. Regresaron a sus lugares de origen, a sus casas, en vez de estar haciendo su chamba en el lugar sagrado. La razón por que estaban abandonando la casa de Dios era porque por la falta de dar, era una forma de abandonar la casa de Dios, y por eso también los servidores dejaron la casa de Dios, porque no había recurso. Y la otra parte dice, y los reuní y los puse en su puesto. Nehemías arregló la situación del cual pues no estaban haciendo su chamba, así que empezó a recabar las ofrendas y para poderles dar también aquí a las personas. Al esperar que los levitas y los cantores se comprometieran una vez más con la obra de servir a Dios y a su pueblo como debían, también reorganizó la recolección y la contabilidad de los diezmos y las ofrendas. Es muy importante este punto también en nuestros días, el poder dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que la obra de Dios no sea detenida. Como congregación hacemos mucha obra, como las brigadas médicas, como cuando hemos dado cobijas, chamarras o algunas despensas. Esto es parte de la razón por la que damos nuestras ofrendas y diezmos, para poder ser de bendición a otros. Así que es un punto muy importante de no parar de hacerlo. Definitivamente hay situaciones en la vida que nos exigen orar, pero cuando hay situaciones que son resultados de desobediencia directa, se necesita primeramente la acción, porque es lo que tenemos que cortar de tajo. Vamos a entrar al tercer punto, que es la desobediencia respecto al día de reposo. Nehemías 13, del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lugares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo el mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén ante el día del reposo, dijo que se cerraran las puertas, y ordené que no se abriesen hasta después del día de reposo. Y puse
a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo, y dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Para el pueblo de Dios y para Nehemías era tan importante este día de reposo que no era necesario estar comprando y vendiendo. Y no porque fuera malo estar comprando y vendiendo en el día de reposo, sino no estaban dándole la honra y la gloria a Dios en el día de reposo. Fue ignorado totalmente el mandato de Dios y por eso Nehemías estaba tan fuertemente regañando tanto a los judíos como a la gente que iba a venderles en el día de reposo. Tan así, como dice la Escritura, cerró las puertas y puso guardias para que no entrasen y no intentaran entrar, para poder respetar el mandamiento de Dios. Nomás unos capítulos atrás el pueblo había prometido no volverlo a hacerlo y estaba cayendo 10 años después. Entonces aquí la reacción de Nehemías no fue pasiva, sino determinante hasta el cerrar las puertas. ¿Ok? El siguiente punto que vamos a tocar es la infidelidad. Y podemos encontrarlo en Nehemías 13, 23 y 24, que dice lo siguiente: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. En otras palabras, el pueblo judío estaba tomando mujeres y hombres de otros países, de otras nacionalidades, de otras creencias, que la misma palabra nos incita a no os unáis en yugo desigual. En otras palabras, es no te unas en personas que no son de tus creencias, de lo que tú estás proclamando. Esto era una dramática desobediencia a la orden de Dios. Aquí fue una fuerte reacción de Nehemías. Deducimos que consideraba esta como la más peligrosa de los pecados para los ojos de Nehemías. Sí es importante estar muy firmes en este punto, para que no seamos jalados a otras creencias fuera de lo que dice la palabra del Señor. Tan así dice en Nehemías versículo 24, que ya estaban hablando la lengua de las otras naciones. Cuando estamos unidos en yugo desigual, hasta nuestra forma de hablar cambia. Traemos otro lenguaje, no tenemos el lenguaje del reino que deberíamos tener nosotros. Que es como cuando estamos reunidos y nos fortalecemos como iglesia y que debemos estar hablando conforme la palabra. Así es. Y vamos a ir aterrizando. Vamos a ver otros 4 puntos más cortos en los cuales Nehemías le hizo frente. Nehemías le hizo frente a la injusticia cuando tuvo conocimiento de la existencia de algo malo, fue actuando
enfrentando y puso orden. También hizo frente a los problemas con determinación. Así que no se anduvo con tanteo, sino confrontó y de una vez por todas terminó con lo que estaba confrontando. Nehemías sabía cuándo confrontar y cuándo orar. Nehemías orientó a su vida hacia permanente corrección. No bastó con condenar lo malo. Hay que arrancarlo desde nuestra vida para que no vuelva a asomarse. Así que eso también tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. No solo ser confrontados con la palabra de Dios, ya sea leyendo, escuchando una palabra de parte de Dios, que es muy importante, sino nosotros también tenemos que actuar en arrancar todo lo malo que hay en nuestras vidas. Nehemías siempre persiguió el mal con oración. Es importante estar conectados con Dios a través de la oración. Es muy importante estarnos relacionando en la palabra, la oración y cómo Dios nos va a estar guiando para ser determinantes en nuestras vidas, en nuestras familias, en donde quiera que andamos, en nuestros trabajos, donde tenemos que poner orden. Y vamos a terminar con 3 breves y últimos consejos de Nehemías. La acción de tomar el problema por la cabeza comienza con una honesta observación de las circunstancias. El segundo punto es la observación honrada debe ser seguida por una valiente convicción, y la observación y la convicción tienen que estar acompañadas con una profunda devoción de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, que nos confrontan con nuestros pecados, con nuestro mal actuar. Te pedimos que sea toda esta palabra, todo este consejo que podemos ver de la vida de Nehemías, podamos no solo escucharla, sino poder actuar y poder tomar acciones con todos los consejos que nos da Nehemías a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.